Bueno, entonces vamos a continuar con la segunda parte de la clase que es sobre la interacción de partículas cargadas con la materia. Em, ya entonces hablamos de cómo es la interacción de partículas neutras eh, con la materia y en esta parte vamos a hacer lo que está aquí, digamos, en rojo, que es describir la interacción de las partículas cargadas con la materia. La mayoría son interacciones electromagnéticas, eh, que son básicamente la ionización, la radiación de frenado, Bremsstrahlung, la dispersión múltiple, que es lo que ocurre por las múltiples interacciones que las partículas sufren con los diferentes eh, núcleos de los materiales, el efecto Cherenkov, radiación de transición. Estas últimas las voy a mencionar poco rápidamente, no vamos a hacer mucho con eso. Y las interacciones nucleares son básicamente eh, lo que ya describió Reina para las partículas neutras, están mediadas por procesos de interacción fuerte. Allí básicamente no es, aunque ocurren interacciones electromagnéticas, pues no va a ser tan importante, ¿no? Entonces estas son, en resumen, las interacciones que ocurren de partículas cargadas. Em, entonces, ¿qué es lo que pasa con estas partículas? Las partículas interactúan con los electrones de los átomos que componen el material y pierden energía a medida que pasan por ese medio y pueden ionizar o excitar esos átomos. Una forma de detección es si el átomo es excitado, cuando luego cae otra vez a su estado base, emite fotones y entonces uno puede hacer la detección del paso de las partículas gracias a la detección de esos fotones, de la de-excitación del medio. O si los átomos son ionizados, uno puede colectar esos iones y obtener una señal de por dónde pasó, digamos, la partícula cargada, qué rastro dejó. Em, los electrones pierden, las partículas pierden energía a través del paso por el medio y esa pérdida de energía es básicamente la que va a caracterizar los detectores y de lo que principalmente vamos a hablar es de cómo pierden energía las partículas al atravesar un medio. Em, Esto es, digamos, un esquema de un poco lo que pasa en diferentes materiales. Em, si es en gases, por ejemplo, o en sólidos, se forman como estos clústeres de los iones que van dejando el paso, que va dejando el paso de las partículas eh, cargadas. En los sólidos pasa lo mismo, lo que pasa es que eh, al ser un material más denso, pues es diferente, digamos, cómo se forman esos clústeres de iones, pero básicamente los detectores funcionan de la misma forma y se mide ese rastro de iones que va dejando la partícula cargada al atravesar el medio. ¿Sí? Em, y esa interacción entonces básicamente son colisiones de los electrones con los electrones del medio. La sección eficaz de esa dispersión, la sección eficaz de dispersión de Rutherford, donde entonces aparecen los términos de la velocidad de la partícula, el beta, del que hablamos la clase pasada, y este W max es la energía que transfiere, digamos, el electrón al medio. Es como en lo que presentaba ahora Reina, la energía T, que ella tenía un T máximo, aquí lo llaman W máximo en algunas cosas. También lo pueden ver como la energía cinética transferida. Es una convención que se usa, que tiene varias, digamos, formas de escribirse. Em, y esa es entonces la sección eficaz de dispersión de esas partículas al colisionar con un átomo. Em, y la energía perdida promedio al entrar entonces una partícula cargada en un material va a ser entonces
la densidad del medio, básicamente por el número de átomos. Bueno, este es el número de Avogadro por el Z dividido A del material que se está usando, que es básicamente una medida del número de átomos que tiene el medio, por esta integral de la energía por la probabilidad de que interactúen las partículas, que es la sección eficaz. Y esta función de pérdida de energía es entonces la que nos va a decir cómo se comportan las partículas en diferentes medios. Y esa ecuación es entonces la ecuación de Bethe o de Bethe-Bloch, que nos dice entonces cómo es la pérdida de energía de las partículas cargadas en determinado medio. ¿Sí? A esa ecuación también se le conoce como stopping power, dependiendo de si está, digamos, dividido por la densidad. Ustedes se fijan en estas ecuaciones, tienen este factor que está acá que va a seguir apareciendo. Entonces, si uno escribe esta pérdida de energía y pasa este factor de la densidad del material acá, eso es lo que se llama el stopping power. Pero realmente lo pueden ver escrito simplemente como de E de X y en las tablas aparecen en las dos unidades, en unidades de energía sobre distancia o energía sobre distancia y uno sobre el volumen, masa sobre volumen, que es el correspondiente a cuando uno pone la densidad acá al otro lado de la ecuación. Esta ecuación entonces describe la pérdida de energía en un material en cierta región para ciertas energías y velocidades de las partículas incidentes. No sirve para cualquier rango. Ya vamos a ver cómo es la gráfica de esta función. Pero básicamente funciona en este rango entre beta, gamma, entre 0,1 y 1000. Beta y gamma son los parámetros de la velocidad en términos de beta y gamma de relatividad especial. El parámetro I es la energía de excitación media, que es una característica de cada material. No es muy fácil de calcular, aunque hay ciertas formas fenomenológicas, digamos, o fórmulas fenomenológicas para calcular ese parámetro. Pero digamos que es algo que depende de cada material. El Wmax que aparece acá es la energía, esa de transferencia máxima, que puede transferirle una partícula al medio, o bueno, a los electrones con los que interactúa. Este factor delta que aparece acá es entonces un efecto que se llama efecto de densidad, que depende de la saturación del medio, es decir, entre más denso sea el material, se hace como un apantallamiento de los electrones del material y entonces este efecto reduce un poco la interacción entre las partículas incidentes y el medio. Es un efecto que es importante justamente para materiales más densos. Esta pérdida de energía depende entonces de la velocidad de la partícula y es independiente de su masa. ¿Sí? Si estamos en velocidades muy pequeñas, estamos como en un límite en que la velocidad de la partícula incidente es comparable con los electrones que están en el átomo y en ese momento hay otra corrección adicional, que es un cuarto término en esta ecuación, que se llama el término de corrección de el caparazón o shell correction, que es el otro término, un cuarto término que aparece en esa ecuación. Y a velocidades altas, las correcciones radiativas son importantes y ya no estamos hablando de ionización, sino que entra el efecto de Bremsstrahlung. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora. Esta es la gráfica de cómo se comporta la pérdida de energía en un material. Esto es para el caso de un muón en
cobre. Esta primera parte que está acá, o esta primera región, es la parte de la corrección de Shell. Luego toda esta parte, cuando empieza a decaer esta curva y se forma este plató, esta parte que es como recta de la curva, es la parte de la función BT-Blog. Y luego entra entonces, bueno, y la corrección de densidad también es importante para mantener, digamos, ese plató un poco más uniforme. Aquí podemos ver cómo, si no está esa corrección de densidad, esta curva como que se levanta un poquito. Y la última parte, que son entonces las correcciones radiativas. Entonces aquí están más o menos descritas las tres zonas en las que se puede separar la pérdida de energía. En la zona de la BT-Blog, entonces, primero la energía se pierde como el inverso de beta al cuadrado, que es esta caída, esta caída abrupta que hay acá. Y luego la función aumenta con el logaritmo de gamma para betas cercanos a 1. Esta función tiene un mínimo acá como entre beta gamma igual a 3 o algo así, entre 3 y 4. Y las partículas relativistas que están, digamos, en esa región son minimum ionizing particles o MPIs. Y ustedes van a escuchar seguramente sobre minimum ionizing particles muy seguido, que son básicamente las partículas que están en esta región y pierden casi que toda su energía ahí. Esta función entonces, que es la forma, digamos, como se pierde la energía descrito por esta ecuación, es independiente de la masa para masas que son mucho más grandes que la del electrón. Si estamos hablando de electrones y queremos ver cómo es la ionización de los electrones con la función BT-Blog, la función es un poco más complicada y tiene otros términos, ¿sí? Aquí estamos siempre en un régimen donde la masa de la partícula es diferente del electrón y generalmente, y bueno, siempre es mucho más grande, ¿no? Si estamos hablando de electrones o positrones, la ecuación es un poquito diferente, tiene otros términos. Y esta función entonces tiene este plató que está acá para beta gamma ya mayores a ese valor donde se alcanza el mínimo, que es más o menos de 3 o 4. El término I entonces es el potencial de ionización media, que como decía ahora se saca de los datos experimentales, no se puede calcular realmente, aunque hay formas, ecuaciones que permiten calcular o estimar ese valor, ¿no? Esta es una de esas, 16 veces Z, el Z del medio a la 0.9 electronvoltios, ¿sí? En alguno de los ejercicios que vamos a dejar al final, entonces van a tener que usar la BT-Blog y van a tener que ver cuál es el material que se está usando y estimar este valor I para poder calcular la pérdida de energía. La corrección del término ese que falta, de la corrección de la shell correction, es un factor que básicamente depende de una constante que se saca también dependiendo del material y de experimentos sobre Z, y ese es el término, digamos, que falta acá, recordando que es un término que describe esta zona de velocidades pequeñas. Se saca básicamente con un fit de datos experimentales. Ahora, uno puede usar esa tasa de pérdida de energía para identificar partículas también. Ya dijimos que esa tasa de pérdida de energía depende de la velocidad de la partícula, pero no de su masa. Sin embargo,
Si uno no mide la pérdida de energía, si uno mide el momento como tal de la partícula a medida que atraviesa el medio, ese momento pues sí va a depender de la masa, introduce esa dependencia y ya puede uno ver cómo es la pérdida de momento de diferentes partículas en un mismo medio y eso permite hacer identificación de partículas usando la tasa de pérdida de energía. Aquí entonces se puede ver un ejemplo en una TPC, que es un detector de gas, donde uno puede ver cómo diferentes partículas van dejando su energía. La forma de pérdida de energía es la misma para todas, está descrita por la misma función básicamente, pero eh, en función del momento, pues los puntos medios, digamos, van cambiando y eso nos permite hacer o saber cuál o qué tipo de partícula fue la que atravesó ese medio, ¿cierto? Entonces se puede usar también para identificar partículas. Em, Otra cosa que es eh, interesante e importante, sobre todo en ciertas aplicaciones, es el rango. ¿Qué tanto distancia pueden entrar las partículas antes de detenerse completamente? Y ese rango básicamente está descrito por esta integral, una integral del inverso del stopping power o de la pérdida de energía, que es una integral que en general no es trivial de resolver analíticamente, pero es una función, digamos, de las velocidades de las partículas y va a depender entonces de los zetas del material, la densidad y la masa de la partícula incidente. Em, y a las partículas, entonces, estas partículas, si uno hace el rango, si uno ve cómo es el rango de penetración de las partículas, uno se da cuenta que esas partículas depositan eh, toda su energía al final de su trayectoria, casi que no pierden energía en el camino, digamos, sino que dejan su energía en un punto en particular. Ese comportamiento es una curva que se llama la curva de Bragg eh, y esa función de pico, digamos, es el pico de Bragg. eh, y eso permite que esto funciona para partículas de baja energía y, por ejemplo, en hadrones de baja energía, uno puede usar esos hadrones de baja energía para tratamientos de cáncer. Uno sabe dentro de ciertos tejidos cuál es ese rango, ¿sí? Y las partículas van a depositar toda su energía después de cierta distancia, después de ese rango. Entonces uno puede usar los hadrones a la energía justa que uno necesita para que depositen toda su energía donde está, por ejemplo, un tumor. Y así se usa el rango de penetración de una partícula para tratar, por ejemplo, un cáncer. Em, para partículas alfa en el aire, ese rango está caracterizado por esta función, es 0.31 veces la energía cinética de las partículas a la 3 medios. Ese rango está en centímetros. Y uno, en términos del rango de las partículas alfa en el aire, puede calcular el rango de las partículas alfa en algún otro material. Ese es otro de los ejercicios que ustedes van a hacer. Y aquí al final puse también el rango de electrones en aluminio, que tiene una forma funcional ligeramente diferente. Todo esto es sacado básicamente de datos experimentales. Em, Esto es un poco el comportamiento del que hablábamos ahora, del pico de Bragg. Eh, por ejemplo, lo que le pasa a iones de carbono es esto, depositan casi que toda su energía aquí en un punto muy bien definido, mientras que, por ejemplo, para fotones o electrones la curva es mucho más suave, ¿no? Y aquí están, ustedes pueden ver que dependiendo entonces de la energía,
se pueden alcanzar diferentes rangos, diferentes longitudes de penetración, y entonces eso es lo que permite hacer estas terapias de tratamiento de cáncer. Ahora, esa descripción de la energía perdida es una descripción promedio, ¿no? Realmente, pues es un proceso estadístico, la colisión de una de las partículas cargadas con los átomos que constituyen un material. Y esa entonces naturaleza estadística resulta en fluctuaciones en materiales que en particular son delgados, ¿no? Y la distribución sigue una distribución que tiene esta forma, la forma de la distribución de Landau, donde esta cola grande que está aquí al final es entonces una cola de transferencia de energía alta de algunos de los electrones al medio, ¿sí? Y esas fluctuaciones se pueden ver también en la gráfica que yo mostraba ahora de la identificación de partículas. Realmente uno no ve que todas las partículas piones tengan siempre el mismo valor de momentum y que va perdiendo el momentum de la misma forma, sino que esto tiene una distribución, ¿no? Está como un poco difuso y tiene esa distribución porque es un proceso fundamentalmente estadístico, ¿vale? Ese es entonces el proceso o la pérdida de energía de las partículas cargadas por ionización. Hay un segundo proceso importante para las partículas cargadas, que es la radiación de frenado o Bremsstrahlung. Eh, Básicamente, cuando las partículas cargadas interactúan con los núcleos, con el campo eléctrico del núcleo, se aceleran, cambian de dirección y se produce la radiación de un fotón, que es el fotón de Bremsstrahlung. Ese fotón, junto con la producción de pares, produce la cascada electromagnética de la que hablaba ahora Reina. Realmente el Bremsstrahlung y la producción de pares son procesos que van muy de la mano y que ocurren casi que simultáneamente en los materiales. Y lo que uno observa en la cascada electromagnética es el producto de las dos cosas. Este efecto está dominado entonces por energías más altas, donde está la densidad donde están las correcciones radiativas. Es importante también en esta región el efecto de densidad, que es entonces el término ese delta que aparece en la BT-Blog, digamos, en la zona donde ya la BT-Blog casi que ya no está funcionando tan bien. Y hay un parámetro que separa esas dos regiones, la región donde está funcionando bien la BT-Blog, la región de ionización y la región donde las correcciones radiativas y el Bremsstrahlung empiezan a dominar, y ese parámetro es entonces la energía crítica, ¿sí? La energía a la cual la pérdida por ionización y por Bremsstrahlung es igual. Entonces, si uno ve la gráfica de la BT-Blog, aquí hay un corte, ¿sí? Entre las dos funciones. Cuando la ionización, que está descrita por la BT-Blog, es igual a las pérdidas radiativas y empieza a dominar la corrección radiativa. Y esa energía entonces es la energía crítica, que va a depender también entonces de el material que estemos usando. Entonces, la pérdida de energía por Bremsstrahlung va a ser proporcional al z al cuadrado sobre a del material, a la partícula incidente, al z de la partícula incidente, al inverso, o es inversamente proporcional a la masa de la partícula incidente. Y en general está descrita entonces por esta ecuación diferencial, la pérdida de energía, y va a ser de mayor interés por el rango de energía, ya vamos a ver eso, el Bremsstrahlung de los electrones, que es el proceso dominante para los electrones, en el cual entonces el z de la partícula incidente pues es 1, ¿no? Entonces, en ese caso,
la ecuación diferencial principal que vamos a tener es esta. La pérdida de energía va a ser entonces 4 veces el alfa por el término que corresponde, digamos, al número de electrones en el material. Este R sub E es el radio de Bohr, la energía y el logaritmo de este factor 183 sobre el Z del material a la 1/3. Y básicamente la pérdida de energía va a estar descrita de esta forma, pues, tiene un decaimiento exponencial, donde aparece entonces la longitud de radiación, también de la que ya hablamos hace un rato, que es básicamente la distancia a la cual la energía inicial de la partícula ha decaído a un factor 1 sobre E de su energía inicial, ¿sí? Y esta longitud de radiación, entonces, es característica de cada material y nos va a caracterizar cómo es la pérdida por Bremsstrahlung de un electrón, esto es para electrones, en un material, ¿vale? Eh, ¿Por qué hablamos de electrones y no de otras partículas cargadas? Porque la energía crítica de los electrones es mucho menor que la energía crítica de otras partículas. Por ejemplo, la energía crítica de los muones es de 400 gigaelectronvoltios, del orden de, no es número exacto, y de los electrones es del orden de los megaelectronvoltios. Entonces, en los procesos, digamos, que típicamente ocurren en detectores de partículas, el Bremsstrahlung domina para los electrones, mientras que para los muones el proceso dominante es por ionización, como se puede ver de la gráfica que hemos venido viendo de la BT-Blog, eso es para muones. Y uno puede ver como aquí, como en 500, 400, es que está el corte de energía crítica. Mientras que para los electrones esto ocurre a una energía mucho más baja, ¿sí? Y va a predominar el efecto del Bremsstrahlung. Junto entonces con estos dos, que son los principales efectos de pérdida de energía de partículas cargadas en la materia, está entonces la dispersión múltiple, que es básicamente las muchísimas interacciones de Coulomb que puede sufrir una partícula al atravesar un medio. Esto es un proceso descrito por una teoría estadística, la teoría de Mollier, y uno puede calcular en esa teoría el ángulo de dispersión que van a tener las partículas al atravesar múltiples interacciones de esas. Ese ángulo de dispersión es una función del espesor del material. Se hace más pequeño entre mayor sea la energía, entre más delgado sea el material, y si la longitud de radiación, el X sub 0, es más corto. Y esta es la expresión para ese ángulo de dispersión en una proyección sobre un plano, ¿sí? Por eso se le llama como la proyección o realmente lo que uno hace es el RMS de esa proyección del ángulo. Eh, si uno no quiere el ángulo proyectado, sino el ángulo completo, la ecuación se cambia ligeramente y aparece este término que es como 20 megaelectronvoltios en cambio del 13.6 que aparece acá, ¿sí? Y entonces uno puede calcular, y ese es el último de los problemas que les voy a dejar al final, que es calcular cuál es ese ángulo de dispersión para un caso en particular. Así lo pueden calcular ya sea el proyectado o en el espacio, digamos, sin hacer la proyección sobre un plano, ¿sí? Esta es la aproximación para z igual a 1, o bueno, la ecuación, digamos, completa para este caso. Además de esos tres, digamos, ejemplos, pueden ocurrir otras dos cosas donde se emiten
fotones. Y la señal, digamos, de detección de partículas no es la ionización del medio, sino la de excitación del medio y la detección de los fotones de esa excitación. Dos casos son entonces la radiación Cherenkov y la radiación de transición. Sobre estos efectos en particular, ustedes van a tener clases dedicadas a la radiación Cherenkov y a detectores que funcionan de esta forma, como los detectores de rayos cósmicos de los que hablamos la clase pasada. Esos detectores funcionan básicamente así, y es cuando la velocidad de una partícula en un medio es mayor que la velocidad de la luz en ese medio. Se emite un rayo de luz y eso es lo que se detecta. La radiación de transición ocurre cuando una partícula cruza dos medios eh, con constantes dieléctricas diferentes, se emite un fotón de rayos X. Este es entonces algo muy breve sobre cómo es la radiación Cherenkov. En este caso, el parámetro importante a medir es el ángulo crítico, el θ sub c. Y en la práctica lo que se hace es enfocar esos haces de luz como en un anillo para hacer este tipo de detectores Ring Imaging Cherenkov Detectors, y así funciona, por ejemplo, el detector LHCb. Estas son unas imágenes de cómo se ven esos anillos del detector Cherenkov de LHCb. Y bueno, aquí puse otros ejemplos, Super Kamiokande y Ice Cube, que detectan neutrinos, donde básicamente ocurre algo similar, ¿no? Se producen partículas en un medio que generan la emisión de un fotón, y todo esto que ustedes ven acá son fotomultiplicadores que detectan esa emisión de fotones como una señal. La radiación de transición, como decía ahora, es la emisión de rayos X cuando una partícula cruza dos medios, que es un efecto que puede explicarse básicamente por el efecto de frontera de los campos eléctricos entre los dos medios. Es un efecto básicamente de la electrodinámica de dos medios con constantes dieléctricas diferentes. Y por último, ya para terminar, no me voy a demorar tampoco mucho en esto porque Reina introdujo el concepto, y es la interacción hadrónica, cuando las partículas ya no interactúan eh, vía interacción electromagnética, sino vía interacciones nucleares. También ocurren cascadas, pero no son cascadas electromagnéticas, sino hadrónicas. La interacción ya no es electromagnética, sino nuclear. Y ya sean neutrones o partículas cargadas, les ocurre esta interacción. Y en este caso, lo importante entonces, el parámetro que describe esa longitud de penetración de la partícula en el medio se denomina lambda. Es el análogo al parámetro, al X sub 0, a la longitud de radiación. Aquí es longitud de interacción. Uno en general puede medir la longitud de interacción y de absorción, dependiendo de si es longitudinal o transversal el lambda que se mida. Y aquí hay un par de relaciones entre cómo se mide ese lambda o cómo se relaciona el lambda con el material y la sección eficaz inelástica de colisión o la sección eficaz total, dependiendo de si es la longitud de interacción o la longitud de colisión transversa total. Y aquí hay algunos ejemplos de materiales con secciones eficaces y cuáles son los valores de las longitudes de interacción para esos materiales, ¿vale? Eso era entonces lo que tenía para contarles hoy. Y para terminar, entonces, les quisiera dejar estos tres ejercicios. Em, el primero es cuánto acero se necesita para parar un muón de 500 gigaelectronvoltios si el muón deposita su energía únicamente vía ionización, es decir,
la BT-Blog, ¿sí? ¿Y cómo sería el mismo caso para electrones o protones? Ahí quisiera, digamos, que cuando nos reunamos y tengamos la sesión de consulta, me cuenten cómo cambiaría el análisis. No necesariamente lo tienen que calcular, eh, pero dependiendo, digamos, de lo que hablamos hoy, cómo cambiaría ese cálculo si lo fueran a hacer, si no fueran muones, sino electrones o protones. El segundo tiene que ver con el rango. ¿Cuál es el espesor de aluminio en centímetros necesario para tener una partícula alfa de 3 megaelectronvoltios? Nosotros vimos cómo era el rango de las partículas alfa en el aire en un medio cualquiera y de electrones en aluminio. Entonces pueden calcular estas tres cosas. Y por último, eh, como hablábamos ahora de la dispersión múltiple, ¿con qué precisión puede ser medido el ángulo dispersado de un muón de 500 gigaelectronvoltios después de que la partícula atraviesa un metro de hierro? Entonces, como les decía, lo que nosotros calculamos en ese ejemplo de la dispersión múltiple no es realmente el ángulo, sino como el ancho que tendría esa distribución de los ángulos que se dispersan las partículas, el RMS de la distribución, o sea, el error que tendría yo al medir un ángulo en un caso de esos de dispersión múltiple. ¿Sí? Es que pueden también eh, calcularlo. ¿Vale? Bueno, el acero lo pueden considerar como el hierro, sí, correcto. Bueno, vamos a terminar entonces acá.